Hola, buenos días. Bueno, yo no soy científica, tampoco soy filósofa, aunque estuve en la mesa de los filósofos. Soy humanista y mi interés se centra en el estudio de los medios, de las formas culturales y cómo estos medios producen ciertos efectos. Y hoy les vengo a hablar de protocolos. Cuando antes de la pandemia empecé a escribir un libro que se llama El ojo de la navaja, un ensayo sobre el mundo como interfaz, y en aquel libro me preguntaba qué significa vivir la vida a la distancia que nos imponen las pantallas. Enseguida vino el confinamiento y tuve la respuesta muy clara, ¿no? ¿Qué significa vivir a distancia? De hecho, creo que todas y todos lo supimos. En aquel momento entonces todas fuimos, no sé si víctimas, pero tuvimos que acatar el protocolo universal, un protocolo que, como mínimo en España, se acabó en 2023. El protocolo imponía toda una serie de normas, de reglas, de pautas sociales para superar la pandemia. A partir de ahí empecé a escribir La servidumbre de los protocolos. Sobre todo, no tanto para crear ningún efecto alarmista, sino entendiendo que el conocimiento precisamente nos sirve para entender los medios y que no hay medio peligroso si se conocen sus efectos. Pero sí que notaba que había un cierto desencanto, que había una cierta incluso una decepción colectiva, y entendía que los protocolos habían producido sus efectos. Los protocolos todas los conocemos, son desde que nacemos hasta que morimos. De hecho, nuestra vida está regida por protocolos, son reglas de comportamiento, son convenciones. Se parecen a los rituales, pero no tienen dimensión simbólica y cultural. Son un sistema de orden para hacer la vida en común un poco más eficiente, incluso un poco más fácil. Cuando hay situaciones de excepcionalidad, como durante la pandemia o ante una crisis climática o ante un acoso sexual, los protocolos son muy eficientes, son de hecho necesarios. Si no hubiera protocolos, habría más violencia y más impunidad. Entonces, desde el punto de vista de la emergencia entendemos muy bien su utilidad, pero hay otros tipos de protocolos, quizás más en la zona de grises, en nuestro día a día, que tienen un carácter muy pervasivo, muy intenso, que afecta a nuestras vidas sin darnos cuenta. Entonces, mi función sería un poco hacer visible aquel invisible o aquellos mecanismos que nos van quitando de una forma muy tímida, muy sutil, pero muy persistente, un cierto margen de autonomía. Yo lo dividí en mi libro, en estas dos esferas, digamos, los protocolos tecnoburocráticos, que todas entendemos cuáles son. Nadie es feliz cuando tiene que tramitar una factura digital, abrir un expediente, hacer una contratación pública, un concurso de méritos. No hay felicidad alguna, pero lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer. Y luego estarían los protocolos tecnosociales, que para resumirlo podríamos decir que son las redes sociales o las formas que adopta el capitalismo de plataforma. Ambos protocolos tienen una base que es la base de los protocolos informáticos. Todo pasa a través de una serie de infraestructuras tecnológicas que dan forma técnica a estos protocolos. De hecho, los padres de la cibernética, gente como Norbert Wiener, ya alertaban en los años 40 del siglo pasado, trabajando, digamos, para el gobierno de los Estados Unidos, que toda esta serie de infraestructuras eran infraestructuras que, gracias a su diseño, permitían ser formas de control muy evidentes, ¿no? Él hablaba de los TCP, Transmission Control Protocol, las IP, Domain Name Systems, una serie de procedimientos informáticos sin los cuales no habría comunicación posible. Es decir, que en la base informática de nuestra gran esfera pública digital existe un entramado tecnológico basado en la relación entre información y control. Eso no es ni bueno ni malo, es infraestructuralmente, digamos, lo que hay. Pero, además de ser una infraestructura tecnológica, a mí lo que me interesa es los relatos que genera, los mitos que se crean en estas infraestructuras
para, de alguna forma, naturalizar ese binomio, ¿no? Para, de alguna forma, dar cuerpo y alma a esos protocolos, a ese sistema rígido de órdenes. Es un sistema, los protocolos, de hecho, no son auditables, no son modificables. Si un protocolo deja de ser útil, desaparece. Solo es posible sustituirlo por otro protocolo. Entonces, a partir de ahí, resumí estos 8 mitos o 8 relatos, que es lo que os quería contar. Y luego, para terminar, quería daros un poco, no sé si la esperanza, no es mi fuerte, digamos, pero sí un poco las pautas o la réplica a este tipo de mitos que todas conoceréis porque básicamente los encarnamos cada día. El primer mito es un mito muy conocido por nosotros, es la reivindicación de la figura de Prometeo. Vivimos en un momento muy prometeico. La tecnología se equipara a la razón. De hecho, todo lo que no es tecnológico incluso nos parece irracional, ¿no? Parece que no forma parte del presente y mucho menos, evidentemente, del futuro. Prometeo robó, es el que ve más allá, es el que se instala siempre en el futuro y robó el fuego y las artes a los hombres, a los dioses, para dárselo a los hombres. Y tenía un titán hermano, que era Epimeteo, que era el del pensamiento tardío, el de los efectos retrasados. Era el que aprende de las malas decisiones, pero se impuso Prometeo. Prometeo viene de una doble herencia, que es la tradición de los superhéroes y la tradición del racionalismo clásico, ¿no? Descartes, Bacon, y entonces esa equiparación entre técnica y razón es indestriable. Por lo que os decía, en nombre de la eficiencia, y Prometeo era una figura muy eficiente, hemos articulado todos estos protocolos. Pero la eficiencia, a veces, cuando la aplicamos, por ejemplo, en un terreno bélico, tiene un carácter devastador. De hecho, el filósofo Gunther Anders, hace más de 50 años, hablaba de vergüenza prometeica, refiriéndose a la energía nuclear y al haber ideado una tecnología, prometeicamente, que es capaz de destruir todo aquello que hemos creado. Y él reclamaba un protocolo universal de desarmamento nuclear. Esta semana, por ejemplo, se ha conocido una aplicación, Elite, de ICE, de la empresa Palantir, que permite puntuar a las personas por su coeficiente de deportabilidad. En nombre de la eficiencia, instauramos protocolos de raíz informática que controlan la población en base a unos criterios de eficiencia. El segundo mito o relato es el de la formación permanente. La experiencia se ha convertido en una especie de software al que tenemos que actualizar. Nuestra línea de tiempo, nuestro tiempo biológico se ha algoritmizado. Entonces, vivimos en una especie de presente perpetuo. Que las cosas duren, que las cosas se marchiten, que se pudran, que renazcan incluso, nos parece algo de otro siglo. La actualización es uno de los relatos más útiles en nuestra era actual. Es la imposición de un tiempo técnico frente a un tiempo cronológico o biológico. Otro gran mito muy eficiente cuando hablamos de protocolos tecnoburocráticos es el de el castillo siempre ha estado allí. No hay otra forma de organizar las cosas. Sin duda, la burocracia es un instrumento muy antiguo, es el gran instrumento que utilizaban los grandes imperios, Egipto, por ejemplo, para transmitir un sistema de órdenes sin principio y sin fin y de la máxima eficiencia. Una característica de los protocolos tecnoburocráticos es que nada tiene origen en ellos, es decir, no hay responsabilidad, con lo que podríamos arguir perfectamente que son entornos profundamente deshumanizados. Podemos establecer una arquitectura, si queréis, tecnoburocrática que no pase por esa opacidad, por ese incuestionamiento, por esa impersonalidad deshumanizante. Ahí hay un reto, creo, muy importante. Otro mito sería, que ya tiene más que ver no tanto con la burocracia, sino con las plataformas sociales o el capitalismo de plataforma, y es la cultura del casting. Parece que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en colas de casting permanente, ¿no? Todo es un casting.
Entonces, ahí los valores que se priorizan, esos modos de vida que fomentan estos mitos, es el de la competición, de alguna forma, es el de el uno mismo como obra de arte, es el de esforzarse por ser reconocidos como valiosos por los otros. Pero es un valor que radica en la apariencia. Otro mito muy útil también en estos lares sería el de la Pigmalión. Pigmalión, que construyó a Galatea una estatua que era perfecta, una inteligencia artificial, si queréis, no automatizada, y que cobró vida. O Orfeo, que era el rey, digamos, del lirismo. En el capitalismo de plataforma o en las redes sociales, entendemos la identidad como algo que se tiene que construir, como algo que vamos construyendo a partir de versiones que van anulando las anteriores. Y ahí se produce un estrés considerable, en el sentido que nuestra identidad acaba siendo algo flotante, algo que no tiene raíces, que no radica en un sitio estable. Entonces hay una cierta añoranza de las identidades fuertes, y lo estamos viendo. Hay una apreciación, una valoración de estas identidades fuertes ante unos sujetos, unos individuos que hemos construido identidades a la carta, pero temporales y precarias, que a la larga nos acaban desgastando incluso un poco, aunque tengan funciones terapéuticas muy evidentes, las identidades digitales, sin duda. El otro mito sería el de la rivalidad, la polarización y el concurso. Todo es concurso. La política es concurso, la educación es concurso, nuestra vida es un concurso de televisión local, quizás, y la lógica que impone es la de la rivalidad, ¿no? El otro siempre es un rival permanente, no es un simbionte, no entra en la lógica de Paulo de esta simbioceno, de este nuevo mundo que precisa precisamente de cooperación y otras lógicas. Equipados de puntuaciones permanentes, la métrica se ha acabado imponiendo ante otro tipo de herramientas socioculturales. Cuando la métrica se impone, también se impone de alguna manera la vigilancia a través de los datos. Roger Clark, hace ya muchos años, en los años 70, alertaba de que precisamente la cibernética lo que permitía, la data surveillance, la vigilancia a través de los datos, incluso el control necesario a través de los datos, creaba un clima de sospecha permanente. Y eso, como sabrán, es una herramienta muy útil, crear un clima de sospecha permanente. Finalmente, el último mito sería el mito de la abundancia. Nos hacen creer que en las plataformas sociales está todo lo que queremos y lo que tenemos a nuestro alcance, que es un mundo autosuficiente y que además nos protegerá de los peligros del afuera, en una visión un poco agorafóbica del mundo, ¿no? Un poco en este sentido. Entonces, diseñan las plataformas para que parezca el Edén primigenio, ¿no? Como los grandes supermercados. Allí todo está a nuestro alcance, aunque en realidad lo que se impone es la versión que ya está predeterminada, ¿no? De alguna forma, the best option, que es la opción del comercial, nada más y nada menos. Todo esto dentro, digamos, de este gran contexto, que es el del capitalismo de plataforma, que intenta automatizar las relaciones sociales. Aquí el dilema está en qué perdemos y qué ganamos cuando automatizamos nuestras relaciones sociales. Paso esta para ir al final, porque veo que me queda muy poco tiempo. Sin duda, la fortaleza de los protocolos tecnoburocráticos y de los protocolos digitales es también su debilidad. Es decir, no dejan de ser infraestructuras diseñadas, legisladas, pautadas por humanos. Y ahí está el riesgo y ahí está, de alguna forma, el reto de la humanidad que tiene que venir. Es decir, en lugar de vender relatos basados en la competición, en el casting, en la autoformación permanente, ¿por qué no diseñar unas interfaces digitales, unas infraestructuras, unos protocolos que fomenten la cooperación, el mutualismo, que fomenten una creación de identidades desde sitios muy diferentes, no solo desde las plataformas sociales, que valoren características que a menudo pasan por pretécnicas, precientíficas, ¿no?
Esto al capitalismo de plataforma, digamos que lo ha hecho muy bien, el hacernos creer que todos aquellos valores que forman parte de lo estrictamente social, es decir, la cooperación, que es base de la innovación, o elementos como la memoria, el tiempo, ese aprender de las malas decisiones, como si fuera algo menos que humano. Entonces tenemos que reivindicar y acompañar la tecnología precisamente de todos estos valores. Aquí hay solo algunos ejemplos de proyectos que van en esa línea. De hecho, Congreso Futuro, hemos visto a lo largo de todos estos días proyectos de ciencia, por ejemplo, de monitorización de datos para hacer la vida en común no solo más eficiente, sino más humana. Proyectos como los de XNet en España, que es de educación en las aulas, que prescinde de los grandes monopolios tecnológicos. Synthetic Memories, memorias sintéticas, un proyecto de inteligencia artificial que recoge los relatos de los barrios para transformar esos relatos orales en imágenes de la memoria colectiva. Por ejemplo, The Stack en la India, que facilita la anticorrupción. Por ejemplo, Cibio, que audita los algoritmos y se pregunta y ha conseguido, por ejemplo, que el gobierno de España tenga que explicar el algoritmo a través del cual da bonos sociales, etcétera, etcétera. Todos estos proyectos maravillosos que en cada país, en Chile, en España, están aquí, forman parte de la misma naturaleza protocolaria que del capitalismo de plataforma. El futuro, la humanidad que venga, dependerá de nosotros. Las decisiones que tomemos serán profundamente importantes. La humanidad que viene dependerá de cómo gestionemos, cómo diseñemos, cómo gestionemos, auditamos todas estas infraestructuras y eso, en primer lugar, pasa por conocerlas. Muchísimas gracias.